hacerlo visible, nombrarlo, hacerlo parte de esta ceremonia y diplomarlo también aquí. Ese esfuerzo sentí que era una responsabilidad y quiero que quede sentado aquí para siempre. El segundo hilo de esta trama del que quería hablarles es Venezuela, este país estafado, saqueado, caótico, pero prodigioso, que tenemos para vivir. El análisis de cómo llegamos hasta aquí, a la situación en la que está Venezuela ahora, no me corresponde, pero la interpretación de las heridas que le he visto y le he tocado de primera mano sí. En esta modesta pretensión hay algo que nos iguala. Ustedes están ingresando como gerentes no de cualquier institución, lo están haciendo de un instituto de alta gerencia, un instituto de estudios superiores, no solo por el nivel a que se corresponde en la arquitectura curricular del país, sino superior también por la reputación que tiene. Esto es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad, por cuanto las exigencias sobre ustedes son mucho mayores aquí adentro y afuera que las de cualquier egresado, que las que reposan sobre cualquier egresado. En esto me parezco a ustedes un poco. Y por eso me tomo el espacio para decirles que he pasado los últimos 10 años de mi ejercicio profesional dándome golpes con esa rigurosidad, con esas aspiraciones grandes y ese atlas al que me llega el deseo por un mejor país. Egresé de mi especialización en nutrición infantil de un hospital que en el año en el que yo entré había sido incluido entre los 10 más prestigiosos de los Estados Unidos. Luego me certifiqué para la gerencia de emergencias humanitarias con el aval de la agencia misma en la que nació el humanitarismo, la Cruz Roja Internacional. Tuve la construcción final de mis competencias profesionales en agencias y centros de referencia con la mayor excelencia y reputación del mundo. He trabajado los últimos 12 años con el rigor que puede quedar bajo una administración y una gerencia británicas, pero también con lo humano que me pudo haber dejado pasar y vivir el hambre entre humo, maíz y tierra en las tierras más pobres de Guatemala. Con esa programación regresé a Venezuela en esta odisea personal que me ha desarmado y me ha rearmado por completo al pulso de dolores muy grandes y complejos. El mandamiento hipocrático consistente con esta toga amarilla y mi disciplina humanitaria vuelven mandatorio para mí salvar vidas. Yo estoy supuesta a salvar vidas, con el rigor de las mejores instituciones en las que me formé. Pero en mi propio país, ha sido en mi propio país donde me ha tocado de poner esos emblemas. Volverme amiga del que atiende la morgue en el hospital de niños. Recolectar mobiliario para acondicionar la sala de espera en la que las madres esperan sus cuerpos. Enterrar a algunos tan chiquitos que ni siquiera tienen papeles ni ciudadanía, casi como si no hubiesen nacido. Por mujer, por latinoamericana, por nutricionista, por formación en aquellos tiempos de la teología de la liberación, también he intentado los caminos de la defensa de los derechos humanos y la relatoría de varias de las más grandes vulneraciones del derecho a la alimentación y en otros contextos del mundo. Cuando lo hice afuera y me sumé al activismo por entender a los alimentos como un bien común sagrado y no como un bien de intercambio comercial, nunca imaginé
que iba a ser en mi propio país en el que me tocara documentar y denunciar las más grandes vulneraciones de esos renglones éticos de la alimentación. Todavía releo con náusea y con tristeza el detalle de los delitos que la Fiscalía de México describió al imputar la red de crimen organizado en torno a los suministros de alimentos para los programas sociales de Venezuela. Se ha documentado pocas veces con tanto detalle y claridad un crimen alimentario de Estado a esa escala. Esos funcionarios mexicanos no tienen a Venezuela por misión, ni yo se los estoy pidiendo a ustedes, pero hicieron por nosotros en ese momento, con su denuncia, mucho más de lo que imagino. También rearmo aquí para ustedes el llanto que dejó en mi garganta al activista de los derechos humanos que insiste que los alimentos no son un bien de intercambio comercial. Pararme en la avenida del Libertador y preguntarle a una trabajadora sexual si le llevaban las cajas de clavo hasta ahí. También quisiera compartir con ustedes la memoria de aquella niña en el Amazonas, sacándome atascada en un morichal, cuando le pregunté por qué llevaba las uñas pintadas. Porque mi mamá me las pinta los viernes para ir a trabajar por comida. O aquel señor de Puerto Ayacucho recogiendo los billetes del Fondo Viejo del suelo, porque no soportaba verlos allí. Y su mirada profunda, cuando me dijo, hace años no he podido comprarle una blusita a la Viera. ¿Qué hago yo aquí otra vez con este drama? Contándoles todo esto a jóvenes saliendo de una escuela de alta gerencia, con el júbilo con el que están hoy. Quizás lo que deba es ofrecerles mis disculpas por escoger este acto de grado para hablarle de tanta destitución. Pero quise hacerlo porque están egresando a enfrentar un país así de vulnerado y así de destituido, y recordárselo. Esto no es un llamado a la frustración ni al fatalismo, aunque a veces a mí me haya vencido. Yo no les estoy pidiendo que hagan lo que yo, ni voy a caer en el romanticismo de la resiliencia, ni de hacerles creer que Venezuela es la misión de ustedes. La misión de ustedes primero es ser ustedes mismos, es la familia que tienen. Pero ante lo que ven en el país, que sientan al menos un mínimo de indignación y la fuerza de decir, así no se puede seguir viviendo. Y esto hay que decirlo. Y no necesitan decirlo como yo, con este micrófono, ni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo necesitan decir con su testimonio de trabajo. Lo necesitan decir con un voto. Lo necesitan decir con la defensa de valores de libertad en cada uno de sus lugares. Sobre el segundo bastión, ya para terminar, sobre la ética y la gerencia personal, he escogido no mis palabras, sino la inspiración que me ha dejado siempre conocer la historia de las mujeres de Chernobyl que decidieron regresar a la zona bajo radioactividad. Esta zona, cuando hubo el desastre nuclear, fue evacuada, quedó una zona de exclusión muy radioactiva. Acomodaron en alojamientos temporales y luego más definitivos a todos sus habitantes, y al cabo de 1 o 2 años hubo un grupo de mujeres que decidió regresar a la zona de exclusión y nadie se los pudo evitar, y ahí viven todavía. Ellas dicen que han regresado por las 4 H en inglés, que es el corazón, su hábitat, el aliento y el hogar de su tierra a donde pertenece.
Pero no es tanto por lo que regresaron, sino las conclusiones que han hecho los antropólogos de por qué siguen allí. Y no se han muerto con la radioactividad. Ahí cultivan, de ahí comen, de ahí pescan y de ahí comen. Sus pares que están del lado seguro han comenzado a morir. También de alcoholismo, de enfermedades mentales, de depresión. Ellas no vivieron menos, están ahí pasando por las mismas enfermedades que nosotros, pero con un gran sentido de pertenencia, y se ha determinado en los estudios de gerontología que sobreviven por 3 cosas, porque han sabido manejar su decisión con responsabilidad, la misma responsabilidad que yo le pido ante el país. Segundo, porque han sabido gerenciar su vida personal y adaptarse al medio ambiente. Saben dónde son las zonas menos radiactivas, dónde están las zonas donde se puede cultivar, y han podido gerenciar ese contexto tan adverso. Entonces, ese segundo bastión es el que les pido no perder de vista. Sea que se queden en Venezuela o que no, porque tampoco estoy llamada a pedirles que se queden, pero que ahí donde vayan vivan con esa ética de la gerencia personal, de la responsabilidad y de entender lo que está pasando a su alrededor. Finalmente, los convoco al deseo. ¿Por qué uso la palabra deseo? Porque yo creo que solo sueñan los que están dormidos. Yo no quiero escuchar más que ustedes tienen grandes sueños. Déjenle eso a la gente que está durmiendo, a la gente que está dormida. Los invito al deseo. Yo creo que parte de lo que va a sacar al país adelante es que ciudadanos como nosotros deseemos vivir mejor y deseemos estar de otra forma. Entonces, yo les ofrezco mis respetos por el logro académico, mi celebración por lo que han alcanzado hasta aquí, a pesar de tantas dificultades, y los invito a seguir ese deseo, los invito a seguir. El camino está ahí, y si no es suficiente, tienen el mar, y si no es suficiente, tienen el cielo. El camino está ahí, pongan ustedes los pasos y lleguen tan alto como el deseo les dicte, y tan cerca como la libertad de ser ustedes mismos. Muchas gracias.